Entonces, los objetos de un sistema de software. A ver, antes de seguir avanzando, dudas hasta aquí de lo que es las herramientas Case en general y en particular UML, antes de que iniciemos con ya lo que es la parte de la información específica de UML. Adelante. ¿Cuál es tu duda, Dylan? O sea que el UML ya es algo global, ¿no? No sé, ¿cómo le digo? Ya está Ya no, estandarizado. ok, ok. Y Sí, o sea, una cosa más, ¿puede repetir lo que dijo de los tres recuadros cuando está dividido? El UML. de los tres recuadros de este. Sí, por favor. Que es UML porque es un lenguaje, porque ya trae su forma de trabajar, es decir, la sintaxis, tiene su vocabulario, la forma de hacer y las reglas para representar el sistema de software. Entonces, aquí y en China, una figura va a significar lo mismo. Aquí y en Estados Unidos, si yo pongo tres figuras y las conecto, las tres significan lo mismo para ellos que para nosotros. Aunque es un paradigma, eso lo vimos en la unidad 1. Un paradigma es una estructura que nos permite trabajar bajo ciertas reglas. Si esa es una paradoja, no un paradigma. Un paradigma es una estructura de forma de trabajo para obtener un fin. En este caso, vimos al principio de la unidad 1 que hay diferentes paradigmas, por ejemplo, de programación. Programación orientada a objetos es un paradigma, programación orientada a eventos es otro paradigma, programación estructurada es otro paradigma, porque son programaciones que tienen sus propias reglas, su propia forma de trabajar y nos van a dar diferentes tipos de software. Por ejemplo, en programación estructurada, pues voy a tener programas que normalmente se trabajan de manera secuencial, de arriba hacia abajo, voy a tener un bloque de código gigantesco en un solo archivo con 5,000 líneas de código. En orientado a objetos no, en orientado a objetos el objetivo es desarrollar clases y objetos y reutilización de código. Entonces, en lugar de tener un archivo con 5,000 líneas de código, voy a tener 7 archivos con 500. Y si yo necesito agregar un archivo más, una característica más, pues agrego un archivo más. En orientado a eventos, el paradigma, la idea del programa es desarrollar aplicaciones muy visuales que interactúen mucho con el usuario y se activen eventos. Es decir, si el usuario le presenta un formulario con varios botones, entonces si el usuario le da clic a un botón, se desata un evento. Si le da clic a otro botón, le se desata otro evento y así sucesivamente. Entonces, el paradigma es la forma o la estructura de trabajo. Entonces, la idea del lenguaje, pues, es que sea un lenguaje que aquí y en China conozcamos igual. Entonces, si lo hacemos igual, ellos lo van a entender y nos podemos comunicar, pues es un lenguaje. Es modelado porque mediante la sintaxis nos permite representar todos los aspectos del mundo real y entenderlos. Es hacer como la abstracción. Y es unificado porque nos permite trabajar con varias técnicas, nos permite trabajar con programación orientada a objetos, programación orientada a eventos, a usuarios, etc. Entonces, esas son las tres características de por qué es UML, el lenguaje unificado de modelado. ¿Por qué es lenguaje? ¿Por qué es unificado? ¿Y por qué es de modelado? Ok, vamos a tener en este caso tres elementos principales en el modelo conceptual de UML. Para comprenderlo se necesitan adquirir un modelo conceptual. Esto requiere aprender a utilizar los tres elementos principales de UML, que son los elementos, las relaciones y los diagramas. Entonces, cada bloque básico de construcción, es decir, cada elemento de UML está construido de tal forma que pueda interactuar con otros.
Cada uno posee reglas que dictan cómo se pueden combinar cada uno de estos bloques. Es decir, si yo estoy haciendo un diagrama de clases, me va a indicar que en un diagrama de clases, esta clase es esto, esta clase es el otro, y solamente los puedes relacionar de tal forma. En un diagrama de secuencia, utilizas estas figuras y solamente las puedes trabajar de esta forma o las puedes combinar de esta manera. En un diagrama de casos de uso. Entonces, básicamente las reglas me dicen cómo voy a trabajar cada uno de los diferentes diagramas. Y algunos mecanismos comunes que se aplican a través de UML. Nos vamos a topar que a lo mejor hay ciertos diagramas que yo puedo combinar con otros. Pero básicamente los 3 bloques básicos de UML son los elementos, las relaciones y los diagramas, que son los que vamos a ver. Entonces, elementos de UML. Vamos a tener 4 tipos de elementos. Vamos a tener elementos estructurales, elementos de comportamiento, elementos de agrupación y elementos de anotación. Los elementos estructurales son los nombres de los modelos. ¿Cómo se llaman los modelos o los diagramas de UML? Y representan las partes estáticas del programa, lo que no cambia. Es decir, la parte de la estructura, cómo está armado el programa de manera estructural. Mientras que los diagramas de comportamiento son los verbos del modelo, es decir, representa el comportamiento en el tiempo y el espacio, es decir, representa las partes dinámicas de un programa. Ejemplo, yo puedo hacer un programa que sea un formulario de registro, por ejemplo. Ese es ahorita el único, voy a hacer los diagramas que representen el formulario del registro, ¿no? Si fuera los elementos estructurales, me estaría refiriendo, ok, es un rectángulo que tiene 3 secciones. En la primera sección tiene una etiqueta que se llama nombre y tiene un espacio que es un textbox donde el usuario puede poner su nombre. Abajo apellido paterno, abajo el materno, abajo su fecha de nacimiento. En medio existe otra donde viene su dirección, puede poner ahí su dirección completa y viene un combo box o viene una pestaña donde puede elegir su estado de donde vive, ¿no? Y en la parte final de hasta abajo está 2 etiquetas, una que dice usuario para que él ponga su usuario, contraseña para que él escoja una contraseña, y hasta abajo va a haber 2 botones, uno que diga guardar y otro que diga vaciar o borrar formulario, ¿no? Eso es estructuralmente el formulario, ¿no? Así está hecho, así yo lo definí, es estático. Eso para todos los usuarios va a ser igual. Ahora, los elementos de comportamiento son la parte dinámica. Estos son diagramas que me van a decir, ok, va a haber un momento en el que el formulario va a estar vacío, ok. Va a ver qué pasa si el usuario ingresa todos sus datos, pero el usuario que ella quiere escoger ya lo tiene otro usuario y solamente puede ver usuarios únicos. Entonces, el sistema le debería de regresar, ese usuario ya existe, elija otro. ¿Qué pasa si el usuario a lo mejor, en lugar de poner su fecha de nacimiento, pone una fecha incorrecta, que ponga 31 de febrero? El formulario le debería decir fecha incorrecta. Es decir, ya no, en la parte de comportamiento ya no me interesa cómo está construido el formulario, me interesa qué puede hacer el usuario o qué puede ocurrir cuando el formulario ya se está utilizando. A eso se refiere con los diagramas de comportamiento. Vamos a tener ese tipo de diagramas que se especializan en mostrarnos qué ocurre con el sistema cuando está ya en uso. Vamos a tener elementos de agrupación, que son las partes organizativas, establecen las divisiones de cómo se puede fraccionar un modelo. En este caso, por ejemplo, yo tengo ciertos diagramas que me dirían, ok, esta parte del formulario se va a utilizar o se conecta con la base de datos. Esta llama una función de backend para que le mande un mensaje. ¿Y qué mensaje le voy a mandar? Es decir, me permite separar lo que es front de lo que es de back. Para eso son los diagramas de agrupación, los elementos de agrupación. Y finalmente tenemos los elementos de anotación, que son las partes explicativas de UML. Es decir, yo necesito dentro de mi diagrama explicar ciertas cosas, cómo funcionan, que propiamente no forman parte del diagrama. Es como si fueran comentarios. Por ejemplo, cuando yo comento el código, esos serían los elementos de anotación.
Entonces, todos los diagramas UML van a tratar de respetar estos elementos, elementos de estructura, elementos de comportamiento, elementos de agrupación y elementos de anotación. Entonces, vamos a ir viendo uno por uno. En cuanto a... ¿Qué pasó? Tengo una duda. El de anotación, eso es como lo que es la documentación del código. Podría ser, así como un comentario o una nota. Propiamente no es parte del diagrama, es nada más como una aclaración. Por ejemplo, en mi diagrama de comportamiento que me rebote que me rebote a lo mejor el usuario. Ahí yo puedo poner anotación. Este comportamiento solo ocurre cuando el usuario que se está registrando trata de dar de alta a un usuario que ya existe en la base de datos. Pues propiamente esa nota no existe en el sistema o no forma parte del diagrama, es una anotación de aclaración. ¿Por qué ocurre eso? A lo mejor dentro de mi diagrama de comportamiento yo tengo que si el usuario no mete una contraseña segura, es decir, mínimo 8 caracteres, una mayúscula, una minúscula, un número y un carácter especial, se lo va a rebotar el sistema. Pues ahí le pongo en la nota. Este comportamiento puede ocurrir porque el usuario no está ingresando una contraseña segura. Entonces las de anotación son elementos que me ayudan a hacer una como aclaración. Ok, ya entendí. Gracias. Ahorita los vamos a ir viendo cada uno, no se preocupen. Los de agrupación nos permite agrupar y separar los elementos y poder hacer relación entre ellos también. Ahorita los vamos a ir viendo, no se preocupen. Vamos a ir viendo uno más primero por los estructurales. En el caso de los elementos estructurales voy a tener lo que son las clases, que es una descripción de un conjunto de objetos que comparten los mismos atributos, operaciones, relaciones y semántica. Voy a tener los casos de uso, que es una descripción de un conjunto de secuencias de acciones y que produce un resultado observable de interés para un actor en particular. Es decir, el caso de uso me sirve para describir una acción que un usuario puede hacer dentro del sistema, o más bien que un actor puede hacer dentro del sistema. Puede ser que a lo mejor un cliente pueda realizar una compra, que un cliente pueda hacer un pedido, que un cliente pueda cancelar el pedido. Entonces, cada caso de uso, pues es un conjunto de pasos o acciones que el cliente hace para obtener ese resultado. Voy a tener, en este caso, por cada caso de uso, una entrada, un proceso y una salida. Eso los vamos a ir viendo de uno por uno. Vamos a tener lo que son las interfaces, que son colección de operaciones específicas, un servicio de una clase, un componente que define un conjunto de especificaciones, pero nunca sus implementaciones. Es lo que nosotros definiríamos como plantillas. Por ejemplo, yo puedo hacer una interfaz de usuario, que significa que todos los usuarios para registrarse en el sistema sí o sí tienen que dar de alta su nombre, tu dirección, un nombre de usuario y una contraseña. Entonces, no importa qué usuario se quiera registrar, tiene que seguir esas reglas. Entonces, la interfaz nos ayuda a definir esa especificación de las operaciones. Pero ¿cómo lo hago? ¿Quién sabe? Pero yo sé que si quiero crear un usuario nuevo en el sistema, tengo que seguir esas reglas. Para eso sirven las interfaces. Voy a tener los componentes, que los componentes es el empaquetamiento físico de diferentes elementos lógicos, como clases o interfaces. Es lo que a nosotros comúnmente en el lenguaje estructurado conocemos como librerías. Es decir, que yo puedo juntar varios diagramas o varios elementos y convertirlos en librerías. Los artefactos es la parte física irreemplazable y representa el empaquetado físico de código fuente o información en tiempo de ejecución. Yo todos mis diagramas puedo transformarlos de los componentes en artefactos. Y finalmente tengo los nodos, que el nodo es un elemento físico que existe en tiempo de ejecución representando un recurso computacional. Es decir, ya cuando mi programa está en ejecución, deja de ser un artefacto y se transforma en un nodo. Esto de los nodos y los artefactos no los vamos a alcanzar a ver porque eso ya es más de más alto nivel, perdón, de bajo nivel, pero sí vamos a llegar, espero, hasta lo de los componentes, que es que nosotros hagamos el empaquetamiento. Básicamente aquí lo que me dicen es que toda mi aplicación va a ser un componente cuando está todo junto, ya está todo agrupado, pero no está todavía en código fuente o no está todavía en código. Cuando ya mis componentes ya los tengo en código, por ejemplo, en C Sharp, en Python,
¿cómo se llama? En Java, entonces ya se transforman en artefactos porque ya son ejecutables, pero todavía no están ejecutados, ya los tengo compilados y todo. Pero cuando ya están en ejecución, es decir, ya el programa está corriendo, entonces dejan de ser artefactos y ya se transforman en nodos, que también tienen sus propios diagramas. Vamos a tener los elementos del comportamiento, que en este caso vamos a tener las interacciones, que normalmente son líneas, flechas, líneas sólidas, líneas punteadas, que sirven para comprender cómo los mensajes se intercambian entre los objetos para un comportamiento en específico o para obtener un objetivo en específico. Las interacciones nos ayudan también a definir, por ejemplo, cómo se relaciona un objeto con otro, una clase con otra, un dato con otro. Vamos a tener las máquinas de estados. Las máquinas de estados representa, en este caso, es de comportamiento o es dinámico porque la máquina de estados me va a decir qué estados puede tener, por ejemplo, mi formulario. Mi formulario puede tener el estado de vacío. ¿Cuándo el formulario está vacío? Cuando no tiene ningún dato del usuario. Puede estar completo. ¿Cuándo está completo? Cuando todos los campos del formulario ya tienen datos del usuario. Puede ser aceptado. Cuando el formulario es aceptado, cuando todos los datos que el usuario ingresó ya están guardados en la base de datos. Rechazado, cuando mi formulario es rechazado, cuando alguno de los datos no pasa las validaciones para guardar en base de datos, ya sea porque el usuario ya existe, porque la contraseña está mal, porque a lo mejor el número de teléfono no tiene los 10 dígitos. Entonces las máquinas de estado sirven para eso, para describir cómo mi programa puede pasar por diferentes estados. Esos hay diagramas que los usan, hay diagramas que no los usan. O sea, todo esto no lo usan todos, los usan solo algunos. Vamos a tener lo que son las actividades, que es el comportamiento que especifica la secuencia de pasos que ejecuta un proceso. Esto es similar a como si fuera un diagrama de, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? No, realmente de relación no es como si fuera un diagrama de secuencia, ¿no? Como si fuera un diagrama que es paso a paso, ¿cómo se llama? Diagrama de flujo? clases. Un diagrama de flujo, exactamente. Como si fuera un diagrama de flujo. Las actividades es, ok, dentro de una ejecución o dentro de un diagrama, yo quiero definir el flujo de datos. Entonces, el diagrama de actividad o los elementos de actividad me describen esos pasos. Como si fuera un diagrama de flujos, exactamente. En cuanto a los elementos de agrupación, son las partes organizativas de los modelos. Hay elementos de agrupación principal, como son los paquetes. Un paquete es un mecanismo de propósito general para organizar elementos. Entonces, todo lo que pueda tener, todos mis diagramas los puedo organizar en paquetes. Entonces, a lo mejor, si yo estoy haciendo, por ejemplo, el UML de un punto de venta, todo lo que sea lo relacionado a los clientes, lo guardo en un paquete. Todo lo que sea relacionado con los productos, como si fuera el almacén, como si fuera entrada y salida de productos, pues todo iría en el paquete de productos. En el de pedidos, en el paquete de pedidos vienen todos los diagramas relacionados a cómo se realiza el pedido. Entonces, los elementos de agrupación me permiten, en este caso, trabajar, organizarlos de esa manera en grupos. Al contrario de los componentes que existen en ejecución, un paquete es nada más conceptual, es decir, solamente existen durante el desarrollo. Después de que terminamos el desarrollo, deja de ser un paquete y ya se puede transformar en un artefacto o en un nodo, dependiendo de qué es lo que estemos haciendo. Y los elementos de anotación, pues son las partes explicativas. El principal es la nota, que son comentarios que pueden aplicar para describir, clarificar o hacer observaciones sobre cualquier elemento del modelo. Propiamente no forman parte del modelo, nada más se utilizan para hacer anotaciones, descripciones, aclaraciones. Pero internamente para lo que es el modelo, pues no representa nada. Es como lo que les decía, es como en el código cuando usamos comentarios, es lo mismo. Esos son los elementos de anotación.
Ahora, ¿cómo vamos a ver las relaciones entre los modelos de UML? Una relación es una conexión entre varios elementos. Para diferenciar las distintas relaciones se utilizan tres tipos de líneas. Vamos a tener las líneas de dependencia, las de asociación y las de generalización. En general, pues estas son las líneas que se utilizan. ¿Para qué se utilizan? Depende qué es lo que yo quiero conectar. ¿Por qué? Porque la idea de UML es que un diagrama, todos sus elementos estén conectados por lo menos con una relación. Es decir, si mi diagrama yo lo terminé y veo que me quedaron tres cosas y no tienen conexión con nada, tengo que checar entonces si mi diagrama está bien. ¿Por qué? Porque la idea del diagrama es que esté todo conectado de una o de otra forma. Vamos a ver los tres tipos de relaciones. Vamos a tener relaciones de dependencia, que estos están caracterizados por una línea punteada y representan, y con una dirección, y representa las relaciones de uso que declara que un cambio en la especificación de un elemento puede afectar a otro. La mayor parte de veces se utiliza en el contexto de clases o paquetes para indicar que una clase utiliza a otra como argumento en la asignatura de una operación. Por ejemplo, yo aquí puedo crear una clase que se llama plan del curso, con dos atributos, agregar curso y eliminar curso. Pero además tiene una representación de dependencia con quién, con el curso. Es decir, si no existe el curso dado de alta en la base de datos o en el sistema, pues no puedo agregarle el plan. Es una relación de dependencia, depende de. Lo mismo, por ejemplo, yo puedo tener un diagrama que me represente a lo mejor el pedido, ¿no? El pedido, agregar pedido, agregar carrito, borrar carrito, pagar pedido, etcétera, etcétera. Pero tiene una relación de dependencia con quién, con el producto y con el usuario. Si yo no tengo ambas cosas, entonces no puedo hacer pedidos. Puedo tener productos, ok, está bien, pero ¿quién los va a comprar? Entonces, si tengo productos pero no clientes, la relación de dependencia no se cumple, entonces no pueden existir pedidos. Lo mismo pasa al revés. Puedo tener clientes registrados, pero no hay que compren, no hay producto, estamos vacíos, pues entonces ¿cómo genera sus pedidos? Porque no tiene que pedir, no hay nada. Entonces, las relaciones de dependencia sirven para cuando yo quiero especificar dentro de mis diagramas que existe una necesidad de o una dependencia de. Es decir, que si no existe de dónde dependo, simplemente no puedo existir. Tenemos las relaciones de asociación, que son la relación estructural que especifica que los objetos de un elemento están conectados con otro directamente, y normalmente las asociaciones y dependencias pueden ser reflexivas. En las relaciones por asociación se va a dar lo que se le conoce como cardinalidad, es decir, la explicación, a eso se refiere con que son reflexivas. Tengo que explicar cómo se están relacionando. Entonces, la cardinalidad me ayuda a describir esa relación. Entonces, en este caso, normalmente la cardinalidad, vamos a verlo cuando veamos los diagramas que llevan este tipo de relación, se describe como de 0 a 1, de 1 a 1, de 1 a muchos, de muchos a 1, de muchos a 0, de muchos a muchos o de 0 a 0. Bueno, de 0 a 0 se supone que no existe, pero hay diagramas que sí lo tienen. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo una clase que es un departamento y tengo una clase que es un profesor. Entonces, yo puedo decir que un profesor es director de un departamento y que un departamento es dirigido por un profesor. A eso se le llama con una relación reflexiva. Es decir, tengo que explicar cómo se están relacionando. Normalmente, cuando uso este tipo de relaciones de asociación, la explicación es extremadamente clara y lógica. Entonces, dependiendo del diagrama, estas explicaciones pues me pueden ayudar a entender cómo está estructurado el diagrama. Entonces, si yo estoy haciendo un diagrama de un sistema de control escolar, entonces yo sé que un departamento puede ser dirigido por un profesor y un profesor puede dirigir un director. En este caso, los números de abajo me representan eso. Entonces, significa que un departamento solamente puede ser dirigido por un profesor, pero un departamento no puede existir solo, por eso es el 0-1. Tiene que existir por lo menos un profesor para poderse dirigir. No puede existir un departamento sin director, por eso es 0-1. Pero puede existir un profesor solo
puede existir el departamento solo, pero tiene que estar, en este caso, dirigido por alguien. Tiene que tener a alguien asignado. Tenemos finalmente las relaciones de generalización, que en este caso normalmente son no es, bueno, sí es una flecha, pero se caracteriza por tener el triángulo completo, a diferencia de que si fuera nada más como una punta de flecha, y es una relación entre un elemento general y uno más específico de ese elemento, lo que también llamamos, que creo que también vieron o están viendo en orientado a objetos, como la superclase o la clase padre, y la subclase o la clase hija. La generalización se llama a veces una relación, es un tipo es un elemento, es un tipo de elemento más general. La generalización significa que los elementos hijos pueden emplear cualquier parte que le corresponda al padre, pero no al revés. Es decir, un hijo puede sustituir al padre. El hijo, ¿qué va a hacer? Heredar todos los atributos y los métodos del padre, y el hijo puede agregarle los suyos propios. Entonces yo puedo tener en este caso como clase general un transporte, y como clases específicas o como una especificación, un transporte aéreo, un transporte terrestre, un transporte marino. Y esos a su vez pueden generar más especialización. Siempre que la relación va de arriba hacia abajo, se llama especialización. Y cuando va de abajo hacia arriba, se llama generalización. Entonces, por ejemplo, yo puedo especializar más el transporte aéreo, sí. De ahí puede salir un helicóptero, puede salir un avión, puede salir un helicóptero, un avión, puede salir un planeador. Jet privado. También. Y esos a su vez los puedo hacer más específicos. O sea, yo puedo especificarlo hasta el punto que yo quiera, hasta en la mínima expresión. Pero si yo los estoy agrupando, los estoy generalizando. Transporte terrestre, un transporte civil, un transporte militar. Transporte civil, automóvil, bicicleta. Transporte militar, el tanque, terrestre militar, el tanque y una motocicleta de combate, o algo así. Entonces, en este caso, las relaciones de generalización funcionan así, me permiten hacer más específico un elemento de tal forma que se haga más claro hacia qué me estoy refiriendo, o generalizarlos para ver hacia dónde o de dónde provienen. Ahora, dentro de los diagramas UML, bueno, primero, antes de pasar a los diagramas, dudas con lo que son las relaciones dentro de los diagramas. Ahora, estas relaciones, todos los diagramas las van a tener, unas tienen unos, otras tienen otros, otras tienen todas. Entonces, no todas las relaciones son en todos los diagramas. Nada más para que estén al pendiente de eso, que no todas las relaciones son con todas, es más bien este tipo de relación son nada más en algunos diagramas. Hay diagramas que tienen unas, otras, y hay unos que sí tienen todas. Para que tampoco se espanten. Disculpe, profe. ¿Qué pasó? La última parte que dijo de generalización no le bueno, me confundió, porque lo que es especialización es la herencia, de que puedes ir especificando más, La pero herencia es el proceso. ajá, Ajá. La especificación es cuando una clase padre hace herencia, eso se llama especificación. Porque de una clase muy general la hago más específica, la hago más particular. El proceso de herencia es lo que es nada más la acción de heredar. O sea, la clase padre transporte le hereda todos sus atributos y todos sus métodos a transporte aéreo. La acción de heredárselos, o sea, de traspasarle eso, es esa herencia. Pero se le llama especificación porque la clase resultante es más específica que la clase padre. Y eso lo puedo ir especificando más y más y más y más. Ahí depende de mi abstracción hasta qué punto quiere llegar de especificación. O sea, puedo llegar de la clase padre transporte hasta llegar al monopatín. Después de muchas especificaciones. Pero el proceso de herencia es nada más, la herencia es la acción que significa que la clase padre le va a pasar sus atributos y sus métodos a los hijos. Eso es la herencia nada más. Es una acción. El proceso de ir de lo más general a lo más específico es especificación.
Y de lo más específico hacia lo más general, es decir, al revés, es generalización. Ah, ok, ahora sí ya. Gracias. Si este proceso de generalización y especificación, pues depende de la abstracción, ya cómo quiera yo llegar, cómo yo quiero llegar, hasta dónde quiero llegar. A lo mejor no necesito llegar hasta el monopatín, que es un transporte de juguete. A lo mejor ya nada más llegando al transporte terrestre, ya con eso ya puedo incluir lo que ya necesito. Si mi programa utiliza otros tipos, a lo mejor de especificaciones, pues ya sería más, ya lo tendría que hacer, si no, no. O sea, todo depende de mi programa, hasta qué punto puedo llegar de especificación. Por ejemplo, si yo estoy haciendo una aplicación que trabaja, que es una tienda en línea para hacer venta de productos en general, tipo Amazon, pues la especificación podría terminar en las categorías de los productos, ¿no? En donde voy a tener productos, pues a lo mejor deportivos, productos de cuidado personal, muebles, etcétera, ¿no? Pero si yo estoy haciendo una aplicación que venda, que sea de una zapatería, entonces sí tendría que especificar más, porque vamos a tener zapatos de diferentes tipos, de diferentes modelos, para diferentes propósitos. Entonces, más bien también depende del programa qué tanta necesita la especificación. Ahora, dentro de los diagramas UML, un diagrama es una representación gráfica de un conjunto de elementos visualizados como un grafo conexo con nodos y arcos relacionales o arcos llamados relaciones. Un grafo es una representación gráfica, es decir, voy a tener figuras relacionadas con líneas. Los diagramas se dibujan para visualizar el sistema desde diferentes perspectivas, de forma que un diagrama es una proyección del sistema. UML incluye 9 tipos de diagramas funcionales clasificados en 2 grandes grupos. Uno para modelar la parte estática y otro para modelar el comportamiento dinámico. Entonces, esas son las grandes clasificaciones de los diagramas UML. Pues, ¿qué son estos diagramas? Voy a tener los que son de forma estática, al diagrama de clases, el diagrama de objetos, el diagrama de componentes y el diagrama de despliegue. Si lo vemos desde una forma dinámica, es decir, desde el comportamiento del programa, vamos a tener el diagrama de casos de uso, el diagrama de secuencia, el diagrama de colaboración, el diagrama de estados y el diagrama de actividades. Esos son en general los diagramas y según el tipo de lo que yo estoy representando. Si yo estoy representando la estructura estática del programa, utilizo estos 4. Si yo quiero representar cómo se comporta el sistema, es decir, cómo trabaja y cómo realiza todas sus funciones, en este caso sería los diagramas de comportamiento, que son 5. Entonces, estos son los 9 diagramas principales. Hay algunos textos que mencionan que son 11, que son 15. Esos son diagramas que sirven como para agrupar a estos mismos, pero estos son los 9 básicos. Porque hay otros que dicen que es que hay un diagrama de paquetes, el diagrama de nodos, etcétera. Pero eso es ya en cuestión más bien organizativa del diagrama. O sea, sí me sirve para representar cómo están conectados, pero no en cuanto a la funcionalidad. Estos 9 tienen que ver con la funcionalidad del sistema. Los estáticos me dicen cómo está construido y el dinámico son los que me explican cómo funciona. Ya los otros me explican cómo están ordenados y cómo están organizados, pero en general esos son los 9 principales que nos interesan. Entonces, los diagramas del modelo estático, tenemos el diagrama de clase que representa un conjunto de clases y sus relaciones, los diagramas de objetos que representan o que muestran un conjunto de objetos y sus relaciones, pero a modo de vista instantánea de instancias de una clase en el tiempo, es decir, si yo necesito generar ejemplos de un objeto, pues puedo generar mi diagrama de objetos. El diagrama de componentes muestra la organización y dependencia entre los componentes del sistema, es decir, todos los módulos o las partes que lo conforman. El diagrama de despliegue muestra la configuración de los nodos de procesamiento ejecutándose y los componentes que habitan en él, es decir, ya cuando el programa esté funcionando, quiénes son los que van a estar ejecutándose dentro del diagrama. Entonces se utiliza el diagrama de despliegue. Todos los vamos a ver, todos los vamos a trabajar, ¿eh? Así que no se espanta. Ahorita lo estamos viendo así muy, muy someramente porque sí los vamos a trabajar.
Dentro de los diagramas de modelo dinámico está el de casos de uso, que muestra un conjunto de casos de uso, sus actores y sus relaciones, qué acciones pueden hacer los actores dentro del sistema, qué acciones y qué resultados pueden obtener, ¿no? De dichas acciones. Vamos a tener los diagramas de secuencia, que es un diagrama de interacción que lo que nos interesa es la ordenación espacial de los mensajes, es decir, desde que el usuario empieza a llenar el formulario hasta que le da guardar, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que el sistema va a hacer en cada uno de los casos? En algún momento el sistema tiene que validar que el usuario sea único y no existe en la base de datos, tiene que validar que la contraseña sea una contraseña segura, tiene que validar que el número de teléfono tenga 10 dígitos. Entonces, el diagrama de secuencia me ayuda a indicar qué pasa primero, qué pasa después. El diagrama de colaboración se enfatiza en la organización estructural de objetos que envían y reciben mensajes, es decir, de todos mis componentes o de todo lo que conforma a mi programa. Ok, cuando yo quiero guardar el formulario, ¿a quién me tengo que dirigir? Ok, a tal método que está en tal parte. ¿Con cuál? La función guardar. Ok, entonces la idea es que el diagrama de colaboración nos muestra cómo trabajan, por eso se llama colaboración, cómo colaboran todos los elementos del programa para alcanzar un propósito en particular, que podría ser en este caso guardar los datos del formulario. Voy a tener los diagramas de estado que muestran una máquina de estado y consistente en estados, transiciones, eventos y actividades centrado en el estadio cambiante de un sistema dirigido por eventos. Era lo que les decía hace rato. En este caso, yo puedo hacer un diagrama en el que me muestre mi formulario. Ok, ¿cuándo está vacío? ¿Cuándo está lleno? ¿Cuándo es un formulario válido? ¿Cuál es un formulario inválido? Entonces, lo que me interesa es de mi componente o en este caso de lo que estoy mostrando que sería mi formulario de registro, cuáles son los estados que puede tener, que puede ser vacío, lleno, guardado o validado o rechazado o con error. Entonces este diagrama me ayuda a mostrar principalmente cómo son estos estados. ¿En esta o la otra? ¿Me regreso en esta o me regreso a otra? Y finalmente tenemos el diagrama de actividad que muestra el flujo de una actividad, es decir, una acción atómica a otra actividad dentro del sistema. El diagrama de actividad se utiliza mucho para describir todas las acciones que el sistema puede hacer y cómo las hace. Entonces, todos estos son los que vamos a ver y cómo se hacen, cómo se construyen, cómo se trabajan. ¿Dudas con estos? Bueno, yo tengo una, profe. Lo que es lo de dinámico fue lo que nos dijo de que cualquier persona de otro país lo puede entender. Todo lo puede entender. O sea, la idea es que la idea es que los diagramas, si tú los haces bien, cualquier persona que lo vea, si conoce UML, lo puede entender. Que puedas transmitir la idea del programa y lo pueda ejecutar, lo pueda trabajar. Profe, ¿todos los diagramas están estandarizados? Sí. Perfecto, gracias. Ok, entonces vamos a... Sí, se va a descargar. Necesito que descarguen. Hay dos programas que nos van a servir para hacer esta parte de los diagramas. Uno, ahorita les paso las direcciones, es el StarUML. StarUML pone que es de licencia, pero hay una versión de prueba, o sea, te deja prueba infinita y nada más como si en algún momento lo quieres comprar. Aquí les dejo el enlace para que lo vayan descargando. Este sí pesa un poquito. Sí, como en WinRAR, exactamente.
Y hay otro, ahorita les paso el otro. Que es este. Que este se llama Día Diagrammer. El día o el Diagrammer, pues, es una aplicación más sencilla que nos permite hacer diferentes tipos de diagramas, pero también les puede servir. Vamos a ver unos 5 minutos mientras los descargan, los instalan. Y continuamos con los primeros diagramas, que sería el diagrama de clases. Entonces regresamos a las 10:40. Mientras los descargan y los instalan. Pues de preferencia los dos. El Star sí pesa un poquito, pero el día ese no pesa nada y es bastante ligero. Listo, profe. Pues sí, bueno, sale 5 minutos, dale chance. Especificar y documentar, sino también para construir sistemas ejecutables. Todo lo que yo construyo para poder hacer mis diagramas, pues todo tal cual se puede, como está, lo puedo pasar a código y ejecutarlo. Eso es a lo que se refiere. Los usos más comunes nos ayuda a modelar el vocabulario de un sistema. ¿Por qué? Porque involucra decidir sobre las abstracciones que son parte del sistema y las que están afuera. Es decir, todo lo que va a formar parte del sistema se supone que va en el diagrama de clases. Lo que no, pues no lo pongo. Nos ayuda a modelar colaboraciones simples. Una colaboración es una sociedad de clases, interfaces y otros elementos que trabajan en conjunto. Es decir, yo puedo tener diferentes clases y unirlas para que trabajen de manera cooperativa. Si yo en algún momento necesito agregar nuevas funcionalidades o nuevos elementos del sistema, lo puedo hacer mediante agregarle más métodos o más comportamientos o agregarle más clases y irlas haciendo que colaboren.
Esa es una ventaja del diagrama de clases, que el diagrama de clases, si yo necesito agregar una funcionalidad nueva, pues creo una clase y la uno con las que ya existen. Por ejemplo, en el sistema de una tienda en línea, pues yo puedo tener mi clase clientes, puedo tener mi clase producto y mi clase pedido. Resulta que en algún momento el cliente quiere también que se manejen también los envíos por medio del sistema. Entonces creo mi clase envíos y la puedo agregar ya sea con los pedidos, o agregarlo al usuario o ver cómo la agrego. Pero puedo ir agregando más cosas sin interrumpir las relaciones ya existentes. Por eso nos ayuda a colaboraciones simples. Y nos ayuda a modelar un esquema de base de datos lógico porque nos sirve como un anteproyecto, nos sirve como un preámbulo para a partir de aquí generar la base de datos. Esa es una ventaja también. Obviamente las bases de datos tienen su propio método y su propia forma de crearse, de modelarse, pero un diagrama de clases me puede ayudar a que mi base de datos quede más cercana a cómo trabaja el sistema. Entonces, si yo veo mi diagrama, el diagrama de base de datos se llama modelo relacional. Si yo veo mi modelo relacional de la base de datos y veo mi diagrama de clases y es muy similar, significa que mi base de datos está en conjunto o está en sintonía o está sincronizada o está a la par que mi programa en sí. Entonces significa que es una base de datos que muy probablemente me sirva correctamente. Si yo checo mi modelo relacional de la base de datos y el diagrama de clases y de plano no tienen nada que ver, entonces habría que, puede que sí funcione, pero habría que revisar o checar qué pasó ahí, por qué no funciona o por qué no se ve igual. En este caso, la representación en UML es una descripción de los objetos que comparten los mismos atributos, operaciones, relaciones y semántica. Esta es la forma. La representación es un rectángulo puesto de manera vertical, dividido en 3 secciones. En la primera sección, en la parte superior, vamos a tener el nombre de la clase. En la parte intermedia vamos a tener todos los atributos. Y en la parte inferior vamos a tener todos los métodos o las operaciones que puede hacer dicha clase. Esa es la figura en general de cómo se trabaja en las clases. En cuanto al nombre, cada clase debe de tener un nombre que la distinga de otras. Tiene que ser un nombre descriptivo. Es decir, yo no le puedo poner C1, C2, C3, C4, C5. Y es que C1 es para los clientes, C2 es para los productos, C3 es para los pedidos. Pues pon el nombre que es. Ok, aunque yo les podría poner esos nombres de C1, C2, C3, lo mejor es ponerle nombres descriptivos, es decir, nombres que describan qué son. Ahora, el nombre es una cadena de texto, por lo tanto, también puede llevar números. Un nombre solo se conoce como nombre simple y una ruta de nombre es un nombre de una clase precedido del paquete en el que vive la clase. Puedo yo tener a lo mejor clases que ya construí y están en otro paquete o pertenecen a otra parte del programa. Entonces, si yo necesito indicar que esta clase está heredando o proviene de otra, lo puedo hacer. En este caso, por ejemplo, tengo el nombre simple que se refiere a sensor de temperatura. Pero también tengo una ruta de nombre, que es decir, esta clase que estoy creando se llama agente y está heredando o proviene de otra clase que se llama reglas de negocio. Entonces, en algún lado dentro de mi paquete, dentro de mi aplicación, hay una clase que se llama agente de negocio y yo estoy haciendo la herencia. Es muy similar a cómo se hace la herencia dentro de C#. Entonces, ahí son las dos formas en las que yo puedo hacerle o darles nombre a mis clases, ya sea con el nombre simple o con una ruta de nombre. Pero la ruta de nombre, pues tengo que conocer de dónde proviene mi clase. En cuanto a los atributos, un atributo es una propiedad de una clase que describe un rango de valores que la propiedad puede o que el atributo puede conservar. Una clase puede tener cualquier número de atributos o carecer de ellos. Usted puede tener 0, 1 o más de 1. No hay problema. Un atributo representa alguna propiedad de la cosa que se está modelando. Por ejemplo, puedo tener en este caso la clase pared. Y como atributos tiene que la pared tiene una altura, tiene una anchura y puede estar pintada. En este caso,
un atributo se le puede especificar un posible valor, un valor inicial. En este caso yo les digo que la altura es un tipo de dato flotante. ¿Qué valor puede ser? Pues hasta que creo el objeto pared lo voy a saber. Puede tener una anchura, un ancho, pero tengo un valor que se llama, que está pintado, que es de tipo booleano, y por defecto, o sea, desde el momento en que inicia la creación del objeto, ya tiene el valor como verdadero. Entonces, eso me ayuda, o sea, esto se le llama valor por omisión, es decir, es el valor por defecto que va a tener este atributo cuando yo creo el objeto. Una vez que ya está el objeto creado, pues ya puedo cambiarlo, pero cuando yo estoy instanciando, creando objetos, puedo darle valores iniciales. Hay diferentes tipos de atributos. Los atributos de una clase no pueden estar, no deberían de ser manipulables directamente por el resto de objetos. Por esta razón se crean unos niveles de visibilidad, que es lo que en orientado a objetos se les llama encapsulamiento. Entonces, dentro de mi diagrama, al lado de los atributos, aquí no se los puse, pero aquí en el lado izquierdo de los atributos puedo tener 3 tipos de símbolos para indicar el tipo de encapsulamiento que tiene ese atributo o método. En este caso, un signo de menos indica que es privado, es el más fuerte. Esta parte es totalmente invisible, excepto para los objetos del mismo tipo. Si tiene un símbolo de gato, los atributos son protegidos, están visibles para las clases amigas y para las clases derivadas del original. Y si tiene un signo de más, los atributos o las operaciones son públicos, es decir, son visibles por otras clases y pueden acceder a ellos. Entonces, hay que tener nada más cuidado que cómo voy a crear mis atributos. Hay algunos atributos o métodos que quiero o necesito que sean privados, que nadie pueda acceder a ellos. Hay algunos que a lo mejor yo necesito que pudieran ser públicos, es decir, que cualquiera los pueda conocer. Por ejemplo, en la clase cliente, si yo hago la clase cliente, tengo atributos que deben de permanecer privados, como cuáles, como la contraseña del usuario, como el número de la tarjeta de crédito, que nadie debe conocer porque son privados. Públicos, por ejemplo, que pueda ser a lo mejor el nombre de usuario. O sea, pueden saber, cualquier clase puede conocer el nombre de usuario, pero no tiene acceso a sus demás datos. Protegidos pueden ser algunos, como puede ser su nombre, su dirección, que a lo mejor cuando el cliente haga un pedido, pues la clase pedido puede acceder a la dirección del cliente. Está bien, no hay ningún problema, pero no implica que sea pública. Entonces, solamente algunas clases amigas o algunas clases que yo defina como amigas pueden acceder a esos atributos. Entonces, en este caso, pues el tipo de encapsulamiento me va a definir el tipo de atributo que voy a tener. Ahora, en cuanto a los métodos es una operación, es la implementación de un servicio que puede ser solicitado desde cualquier objeto de la clase para afectar el comportamiento. Igual que los atributos, las clases pueden tener cualquier número de métodos o carecer de ellos. Un nombre de una operación es un verbo. Ojo, los métodos siempre son verbos o frase verbal que represente a un comportamiento. Yo no puedo tener como atributo color. Perdón, como atributo color, pero como método color. No. Puede ser agregar color, eliminar color, cambiar color. Pero todos los métodos tienen que ser verbos que representen comportamiento. Y es una operación que puede establecer su firma, es decir, abarca un nombre, tiene que tener un tipo, puede tener parámetros y puede tener un valor de retorno. Se caracteriza también porque todos los atributos, perdón, todos los métodos tienen paréntesis. Tengan o no atributos, tengan o no parámetros, todos los métodos tienen paréntesis. En este caso, de la clase sensor de temperatura, tengo un método que se llama reiniciar, que no recibe parámetros. Tengo un método que se llama poner alarma, que recibe como parámetro una T, que es la temperatura. Y voy a tener un método que se llama valor, que me devuelve la temperatura o me devuelve el atributo temperatura, por eso tienen los 2 puntos. Cuando está dentro del paréntesis es un parámetro, cuando lleva 2 puntos y seguidos significa que me revuelve ese tipo de dato, me devuelve la temperatura. O me devuelve un int también, por ejemplo. Si la temperatura, o me devuelve un float o un doble, depende
Depende del tipo de dato que yo estoy tratando de retornar. Reglas de escritura. El nombre de un atributo, el nombre de una clase, de un método se escribe con minúsculas si consta de una sola palabra. Si el nombre contiene más de una palabra, cada palabra van pegadas y comenzará con la mayúscula, a excepción de la primera. Por ejemplo, abrir puerta, cerrar puerta, buscar puerta. Entonces, ojo nada más con la nomenclatura. Eso es importante porque nos ayuda a que estemos estandarizados en la manera de poder trabajar el diagrama de clases. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se relacionan las clases? Aquí tenemos en este caso un ejemplo del diagrama de clases. Tengo la clase ventana. En este caso, puedo tener valores etiquetados o unas propiedades en particular. Tengo en este caso los atributos, donde le pongo como tamaño, como público tamaño de la ventana, que es un área y tiene el valor por defecto de 100, 100, 100. Tengo protegida la visibilidad, que es un booleano que tiene por defecto invisible. Tiene un atributo público llamado tamaño por defecto, que es de rectángulo, que es de tipo rectángulo. Tengo un tamaño que es tamaño máximo, que está protegido, que es rectángulo. Y tengo un atributo privado que es XPTR, que es el tamaño de una ventana de X tamaño. ¿Ok? Y tengo mis operaciones, es decir, tengo mis métodos, que puede ser crear, que es público, ocultar, que es público, mostrar, que recibe como parámetro, para poder trabajar necesita el parámetro posición, que es de tipo punto. Y tengo el método privado, que se llama enlazar ventana. Que lanzar ventana X, pues recibe como parámetro una ventana X, que es un valor de ventanas X. Ahora, la asociación, ¿cómo se da? Yo puedo tener diferentes tipos de clases, pero estas clases necesitan estar relacionadas de manera directa. La asociación se da porque estas dos clases van a estar relacionadas mediante una línea sólida y llevan cardinalidad. La cardinalidad que puede tener son 1 y solo 1, de 0 a 1. De M hasta N, de 0 a muchos, de muchos a 0, de 1 a muchos, o por lo menos al menos 1. Vamos a ir viendo cómo se da esta cardinalidad. Vamos a tener lo que es la relación por agregación. Esta relación se caracteriza por la precisión, determinando las relaciones de comportamiento y estructura que existen entre el objeto agregado y cada uno de los elementos componentes. ¿Puede el objeto parte comunicarse directamente con el objeto externo, el objeto agregado? Si es no, es inclusivo. Si es sí, es no inclusivo. ¿Puede cambiar la composición del objeto? Si es sí, entonces es una agregación dinámica. Si es no, es una agregación estática. La agregación sirve para que yo describa cómo está armado una clase. Por ejemplo, yo puedo tener mi clase puerta. ¿Ok? Voy a pensar en la puerta de un carro, de un auto. O bueno, puedo tener la clase puerta. Puedo tener la clase puerta, la clase motor, la clase chasis, la clase, vamos a decir que la clase cajuela, la clase llantas, la clase suspensión. Entonces, todas esas son clases independientes. Si yo las quiero relacionar con una clase que se llame auto o automóvil, entonces lo haría por agregación. Significa que un auto está formado de, o forma parte de, o está compuesto de una ventana, de un motor, de un chasis, de ruedas. Entonces, la relación por agregación se caracteriza por eso, porque sirve para indicar que un objeto está compuesto, que una clase está compuesta de otras clases. Esa es la relación por agregación. La generalización, que es la que se usa para las relaciones de herencia, consiste en factorizar las propiedades comunes y los nombres más usados pues son clase padre a clase hija, superclase subclase, clase base a derivada. Normalmente las subclases heredan propiedades de la clase, es decir, todos los atributos y todas las operaciones. No necesariamente lo hacen completos. Ok, entonces aquí tengo un ejemplo del diagrama. En este caso, tengo relaciones de dependencia, que es tengo relaciones de dependencia y relación por agregación. Tengo la clase cita,
que lleva una fecha, una hora, un lugar, una descripción y un ID. Y puede hacer cita, una cita con parámetro, puede hacer un set de fecha, un set de hora, un set de lugar, un set de descripción y un visualizar. Estos son métodos públicos. Los atributos están todos como privados. Este rombo con la línea significa que es agregación, significa que una cita está compuesta de fecha. Por eso si ustedes se fijan, fecha es de tipo fecha, no es de tipo date. A diferencia de lugar y descripción, que son de tipo string, que son tipos de datos que conocemos, aquí tengo dos atributos con valores o con tipo de dato único, que sería fecha y hora. Fecha es de tipo fecha, entonces por agregación le estoy pasando cómo está compuesta la fecha. En este caso, compuesta por un día, que es de tipo entero, por un mes, que está hecho de tipo entero, un año no, porque no puedo poner la n, que es de tipo entero, y un error, que es de tipo booleano. Entonces, para la fecha tiene sus propios métodos, que es fecha como tal, fecha que lleva el día, que es entero, el mes, que es entero, y el año, que es entero. Validar la fecha, en el cual le paso los mismos día, mes y año. Es un igual para conocer si la fecha existe, y el visualizar. Lo mismo va a ocurrir con la hora. En el caso de la hora es por agregación, por eso es el rombo, y la hora está compuesta por horas, minutos y segundos, que son enteros, y error, que es booleano. Y tiene como métodos hora, que le pasa hora, minuto y segundo, validar la hora, minuto, segundo y visualizar. Estos son relaciones por agregación. ¿Por qué? Porque dependen, la cita está compuesta de la clase fecha y de la clase hora. Por eso los atributos dicen fecha, son de tipo fecha, y hora es de tipo hora. Lugar es de tipo string, entonces pues no lleva de tipo lugar, sino es tipo string. Por eso yo puedo relacionar clases con clases como un componente, porque estas relaciones por agregación lo que me permiten es decir que forman parte de. Luego tengo por dependencia la clase prueba de cita y tengo una interfaz. No es una interfaz, tengo la clase teclado, que está en este caso, que es una clase que está heredando de input. Debo de tener ahí perdón, es al revés. Tengo una clase input que está heredando, que está proveniendo de otro, que es del keyboard, de un teclado. Y en este caso, hacia dónde aplica la flecha es hacia dónde existe la dependencia. Significa que yo, para poder hacer una prueba de una cita, tenga que existir la clase cita. Si yo quiero hacer la prueba de la cita, tiene que estar dado de alta el teclado, si no, pues no puedo teclear nada. Entonces, en este caso, las líneas punteadas indican que es una relación de dependencia. Depende, para hacer la prueba de la cita, tiene que existir la clase cita y tiene que existir la clase input, que es herencia de un teclado. No es complejo ya que lo empiezan a practicar. Aquí tenemos otro ejemplo. ¿Por qué? Okay. Aquí tenemos otro ejemplo de una máquina que se encarga de monedas, me parece. Aquí tenemos más elementos. Aquí tengo mis clases. Entonces, funciona de esta manera. Tengo la clase ingrediente, que lleva como cantidad, un atributo cantidad, que es de tipo float, y valor por defecto 0. Un nombre de un ingrediente, que es de tipo string. Tengo un producto, que lleva nombre y costo. Tengo una máquina, que es un valor recolectado, que recibe que es de tipo entero, que es 0. Tengo un método que se llama recibir moneda, y aquí tengo un comentario o una nota. Entonces, que me dice, todo ingrediente en cada producto existe en existencias. ¿Okay? Tengo uno que se llama depósito de monedas, que lleva número de monedas, que por valor, que es de tipo entero y por defecto tiene 0, y el método agregar monedas. Y tengo en que se llama depósito de monedas iguales.
que lleva como parámetro, que lleva como método denominación de tipo entero. Y tiene en este caso agregar monedas. Y tiene una nota que se llama denominación, pueden ser 100, 200 o 500. Y aquí están las relaciones. En este caso, la relación por agregación puede ser, en este caso digo que una máquina está compuesta por los ingredientes, los productos, el depósito de monedas y el depósito de monedas iguales. Y aquí, entre depósito de monedas y depósito de monedas iguales es por herencia. Y la relación de productos con ingredientes me dice que tienen que existir todos los ingredientes para que tenga productos. Por eso tiene una relación aquí con una flecha, porque tiene dependencia. Entonces, para que exista un producto, tienen que existir ingredientes. Lo mismo me dice la máquina. La máquina, para que pueda existir, tiene que tener existencias. Tiene que tener el depósito de monedas y el depósito de monedas iguales. Si algo de esto le falta, la máquina no puede trabajar o no puede existir o no puede hacer sus funciones que tenga que hacer. Pues básicamente esta despachadora, para poder funcionar, pues me tiene que establecer esas relaciones. Me dice que un ingrediente puede estar en n cantidad de productos, una máquina puede tener n cantidad de productos, una máquina puede recolectar una moneda a la vez, una máquina puede tener, puede hacer depósitos de de n cantidad de monedas iguales, y la máquina puede recibir hasta 5 ingredientes como existencias. Ahí es donde se está definiendo la cardinalidad de los productos, o sea, cómo se está relacionando entre sí. En la práctica puede haber clases que no tengan atributos ni métodos. Sí, pero si no tienen ni atributos ni métodos, pues entonces, ¿cuál es la razón de existir? Las clases, por lo menos para que tengan la justificación de su existencia, tienen que tener o atributos o métodos, pero si le faltan las dos, pues, entonces, ¿qué hace? Es como decir que yo voy a crear una variable X en mi programa y la X nunca la usas para nada, nada más ahí está. Pues sí, sí existe la variable X y todo, pero nunca la usas, nunca se emplea, entonces pues de existir existe, de que se puede usar, pues no se puede usar. Es que a veces identifico clases padres con clases hijas, pero luego no identifico qué atributos puedo ponerle la clase padre. Pero tú no le pongas clase padre. Si tú pones una relación, por ejemplo, aquí, entre depósito de monedas y depósito de monedas iguales, le pasa como, por lo menos le va a pasar el método de agregar monedas, por eso lo tiene de duplicado, pero además le pasa número de monedas. Este atributo, número de monedas, se lo está pasando al hijo, porque el hijo ya nada más le agrega el de la denominación. Pero me dice que la máquina tiene que tener un depósito de monedas, sino quién recibe o cómo checo qué moneda recibe la máquina. Entonces, si tú a la hora de que identificas clases padres con clases hijos, si tú no hay problema con que no identifiques a nada, pero si no tiene nada que hacer la clase padre, pues mejor no la crees. O sea, sí puede servir, pero depende de ustedes cómo lo vayan a trabajar. Si no, más dudas, preguntas. Profe, no me quedó muy claro lo de agregación. La relación por agregación es cuando yo digo que una clase está formada de otras clases. Por eso es el rombo. Entonces, por ejemplo, aquí dice que la clase máquina
hacia dónde apunta el rombo significa que forma parte de. Entonces dice que para que esta máquina funcione, está formada de un ingrediente, está formada por productos, está formada por el depósito de monedas y por el depósito de monedas iguales. Cada clase forma parte de la máquina. Era lo que les decía, como la clase auto. Voy a tener la clase puerta. Bueno, ahorita vamos a verlo con ejemplos para que lo vean más claro. Vamos a ver. Vamos para allá. Ok. Vamos a comenzar con el StarUML. Para que quede más claro. A ver. Ok. Entonces aquí está el StarUML. Vamos a dar a evaluar. Ok, esta es la vista principal que voy a tener en este caso de todo mi programa. Mi espacio de trabajo. Del lado derecho voy a tener mi explorador de modelos. Si se fijan aquí yo tengo en este caso mi proyecto y dentro del proyecto voy a tener mi paquete y dentro de mi paquete pues voy a ir guardando cada uno de mis diagramas. Ok, entonces aquí pues yo depende qué voy a hacer. Por ejemplo, aquí yo tengo dos diferentes tipos de diagramas. Si necesito hacer un diagrama de clases básico, un diagrama de clases avanzado, un diagrama de paquetes, un diagrama de componentes, un diagrama de objetos, voy a hacer algún tipo de anotación, voy a hacer algún tipo de diagramas de robustez. Entonces, ok, vamos a comenzar entonces con esto. Entonces, nos damos el diagrama de clases básico y voy a crear una clase. Entonces, voy a crear aquí el nombre de mi clase, le voy a llamar automóvil. Automóvil. Y aquí nada más le doy este clic y le doy agregar. No es cierto, no es en agregar. Selecciono. No sé si es en agregar. Es acá. Dentro de el lado derecho. Aquí está. Alineamientos, línea de estilo, no. Ahí está, le doy doble clic, es con doble clic. Le doy doble clic y aquí me aparecen las herramientas. Entonces, del lado derecho aquí le dice agregar atributo. Entonces, le doy agregar atributo y del lado izquierdo me pregunta cuál va a ser su visibilidad, si va a ser público, privado, protegido o paquete. Entonces, va a ser un atributo público que le vamos a poner matrícula. Vamos a agregarle más atributos. Vamos a agregar matrícula, color. Le vamos a agregar matrícula modelo. Marca. Y le vamos a agregar un atributo privado que va a ser propietario. Ahí está. Ok. Ya lo agregué. Ahora, yo necesito agregarle a cada uno de estos. De hecho, aquí si ustedes se fijan, se va creando. Aquí está mi clase automóvil, mi atributo matrícula, color, modelo, marca, propietario. Entonces, a cada uno de estos le debemos de agregar varias cosas. En el caso, por ejemplo, de matrícula, le doy clic aquí a matrícula y aquí en tipo es el tipo de dato. Matrícula va a ser de tipo string. Y ya se lo agrego. Color es igual de tipo string. Modelo es de tipo string. Pues de hecho todos son de tipo. Bueno, no, ahorita no sé todo de tipo string.
Marca va a ser de tipo marca. Y propietario va a ser de tipo propietario. Ahí están. Ahí estoy creando mis atributos, estoy creando los tipos de datos, le estoy creando la visibilidad. Disculpe, profe, ¿por qué al atributo marca le puso como tipo marca? Ahorita, porque voy a hacer la relación de dependencia y voy a hacer los otros tipos de relaciones. Ah, O sea, de tipo string sí se entiende, ¿no? Porque las matrículas, pues son, le pongo la matrícula XYZ123 y ya, ¿no? El color, pues también el modelo, pero para ponerle una marca y un propietario, pues voy a utilizar otras. Ahorita, paciencia. Entonces ya aquí le agregué atributos y aquí es para agregar operaciones o métodos. Entonces método 1, este va a ser ver propietario. Igual que es de tipo público. Aquí le vamos a poner un método protegido que va a ser cambiar propietario. Y le vamos a poner otro método público que va a ser ver propietario, que sería ver matrícula. ¿Okay? E igual que los otros, aquí los podemos ir configurando. Por ejemplo, para hacer un cambio de propietario, necesito, por ejemplo, algún tipo, el nombre del propietario nuevo, ¿no? Entonces aquí le podría poner string propietario nuevo, pero con minúscula. ¿Sí? Propietario nuevo. Ahí está. Entonces así yo le puedo ir, ir definiendo. Ahora, puedo vamos a crear otra clase. Esta clase va a ser la clase propietario. Entonces, todos los propietarios tienen que tener un nombre, tienen que tener una dirección. Si quieren, una vez lo pueden poner así, para no tardarse tanto. Para irle a hay las direcciones de tipo string. Para irle agregando, para irle poniendo velocidad. String, dirección, teléfono. Que es de tipo doble. Que de hecho todos tienen que ir en minúscula. Ok. Y no va a tener métodos. Vamos a agregarle otra clase que va a ser un vendedor. Y el vendedor lleva número de empleado, que es de tipo int. Lleva un nombre que es de tipo string. Y va a llevar un método que se va a llamar vender auto. Lleva como parámetro string cliente.
Nombre cliente. Ahí está. Ok, aquí tengo estas clases. Ahorita me falta el de la marca, pero los demás ahorita los vemos. Ya termina rápido. Ok, la relación por agregación, que es esta, sirve para definir que un objeto, que una clase depende o está formada de otras clases. Entonces, en este caso, quedaría la relación así, en la cual yo estoy diciendo que para que un auto exista, tiene que tener un propietario. El propietario, pues, tiene un nombre, dirección y teléfono.